ejemplo, el magnesio está implicado en la activación de más de 250 enzimas en el organismo. El selenio, como vimos la clase anterior, pues es parte de la glutatión peroxidasa, el molibdeno de la xantinoxidasa. Entonces, estos minerales juegan esos roles importantes, sobre todo como cofactores enzimáticos. Como de naturaleza orgánica, porque estructuralmente están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, en algunos casos nitrógeno, ¿no? Y son importantes para la vida, indispensables, sobre todo porque estas pueden generar coenzimas o algunas actúan como cofactores dentro de los procesos metabólicos en el organismo, ¿ya? Entonces, tienen funciones importantes a este nivel y van a estar implicadas en la regulación de esos procesos metabólicos y, por tanto, procesos fisiológicos. Sabemos muy bien que la principal función del metabolismo es generar ATP y esa molécula es la que va a ir a llevar a cabo diversas funciones a nivel de nuestras células. Son la vinadina como nucleótido, la tiamina es también en algunos casos ser hormonas, y estoy hablando de la vitamina D como calcitriol o 1,25 dihidrocolecalciferol y la vitamina A activa que viene a ser el ácido retinoico, que actúa también como hormona. Y hemos mencionado en el capítulo anterior que la vitamina C, la vitamina E principalmente, la vitamina A actúan como, en realidad las provitaminas A más que la vitamina A actúan como antioxidantes. Requerimos en el organismo en pequeñas cantidades para que colaboren en esos procesos metabólicos. En cuanto a sus propiedades, pues está viendo actualmente, por ejemplo, la vitamina D se encuentra en muy poca cantidad en los alimentos y sí tenemos la capacidad nosotros de sintetizar a partir del 7-dihidrocolesterol mediante la exposición a los rayos UV, en este caso, en el cuerpo, pero no es suficiente aún así. Esta cantidad que sintetizamos es insuficiente. Es por eso que se está viendo que se debería proveer nomás de esta vitamina extra, sobre todo entre 5.000 a 20.000 unidades, ¿no? Porque la concentración adecuada a medida que pasa el tiempo es de 50 a 90 miligramos por decilitro. Yo, por ejemplo, consumo 5.000 al día y no llego todavía a esos 50, que es la concentración ideal, ¿no? Entonces, estos no se sintetizan en el organismo, pero sí podríamos tener, como ya expliqué, la vitamina D viene a partir del colesterol y la vitamina B12 y la vitamina K puede ser producidas a nivel del intestino mediante las bacterias. Pero, repito, si es importante que estén en concentraciones adecuadas porque los defectos en cuanto a los la generación de una serie de enfermedades, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D, produce la ascorbicia de ¿y qué? Porque son cofactores, como les había dicho, de muchas reacciones enzimáticas
bioquímicas, en esos procesos metabólicos de hormonas, neurotransmisores, por ejemplo, a nivel de la neurotransmisión, muchos aminoácidos por descarboxilación generan aminas biogénicas, ¿no? Estoy hablando de la serotonina, del GABA, de las catecolaminas, dopamina, adrenalina, noradrenalina, y la reacción que transforma a los aminoácidos en estas aminas biogénicas es la descarboxilación, y en este caso la coenzima importante es el piridoxal fosfato. Estoy hablando de la vitamina B6, ¿ya? Entonces participan también en la biosíntesis de células sanguíneas, en la replicación, procesos de generación del nuevo material genético y en muchos procesos de regulación en el cuerpo. Sobre todo son precursores de coenzimas, varias coenzimas que vienen de las vitaminas, ¿no? La coenzima A, la coenzima NAT, FAT, podemos mencionar una serie de coenzimas, muchas otras más como ejemplos, ¿no? Y ya hemos hablado de los antioxidantes con detalle en la clase anterior. Ahí encontramos sobre todo a la vitamina A, la C y la E en esos procesos de acción que se generan en los procesos oxidativos. Bueno, tenemos dos grupos de vitaminas. Las vitaminas de todo, y estoy hablando de estas vitaminas, la A, la D, la E y la K, ADEC. Y para su absorción, en realidad, estas pueden difundir a través de la membrana, no necesitan transportadores, sin embargo, ingresan a través de los kilomicrones. En cambio, las vitaminas hidrosolubles, en ese grupo están todas las del complejo B, tenemos a la vitamina C y dentro de estas también está la biotina, el ácido fólico, dentro de este grupo de vitaminas hidrosolubles. Y normalmente, como hidrosolubles, no van a poder atravesar la membrana, necesitan de proteínas transportadoras, entonces van a utilizar una serie de proteínas transportadoras para que estas vitaminas puedan ser absorbidas, ¿ya? Hacia el epitelio intestinal y a través de estas vía porta hacia el hígado, ¿no? La vía de ingreso de las vitaminas liposolubles. No olvidemos que estas vitaminas se transportan en los kilomicrones, entonces para su absorción es importante las sales biliares. ¿Por qué? Porque van a emulsificar estas grasas, porque se absorben juntamente con las grasas y son transportadas en esas lipoproteínas conocidas como kilomicrones, ¿no? Juntamente con los triglicéridos, el colesterol libre y el colesterol esterificado. El requerimiento va a depender de la edad, del sexo, de las condiciones fisiológicas. Hay ciertas vitaminas que en el embarazo que se necesitan en mayor proporción y otras que van a necesitarse en una pequeña, menor proporción. Cuando estamos en estrés físico muchas veces requerimos y va a depender también de las condiciones a nivel intestinal, ¿no? Sobre todo el alcohol, por ejemplo, genera ese estrés a nivel intestinal, generando el daño y produciendo el síndrome de mala absorción. Por tanto, en este tipo de situaciones, la absorción de estas vitaminas va a ser baja. Por tanto, vamos a tener deficiencias por esta situación, ¿no? Va a depender también de las fuentes de estas vitaminas que nosotros consumimos como alimentos, ¿no? Y por supuesto, ahora se está viendo que la microbiota juega un rol muy importante a nivel de el estado de salud, inclusive de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque juega un rol muy importante. Y esta flora intestinal, como ya había mencionado, principalmente está implicada en la producción de la vitamina B12 y la vitamina K. Entonces, tratamientos con antibióticos donde destruyan
La flora intestinal también puede dar lugar a que estén en bajas concentraciones estas dos vitaminas principalmente. La deficiencia de vitaminas se conoce con el nombre de hipovitaminosis y al contrario la sobredosis con el nombre de hipervitaminosis. Y la hipovitaminosis puede tener diferentes causas, ¿no? Sobre todo, la deficiente concentración de estas vitaminas puede ser por una deficiente alimentación, no consumir frutas, no consumir verduras o hacer una ingesta inadecuada, consumir puro carbohidrato, pura proteína, dejando de lado esas fuentes que nosotros necesitamos, ¿no? Por ejemplo, en los ancianos, en los trastornos de mala absorción, en la enfermedad celíaca, por ejemplo, no hay una buena absorción de estas vitaminas y por tanto puede haber esa hipovitaminosis, ¿no? En la malnutrición, evidentemente porque no hay una nutrición adecuada, en algunos casos en el embarazo también puede darse la hipovitaminosis. Al contrario, una hipervitaminosis se da sobre todo en las vitaminas liposolubles. Estoy hablando de la A, D, E y K. Estas pueden almacenarse principalmente a nivel hepático y en exceso pueden ser tóxicos, ¿no? Porque se acumulan a nivel de los hepatocitos principalmente, generando toxicidad a nivel de ese tejido. Y cuando hablamos de avitaminosis, quiere decir la falta completa de vitamina en el organismo, ¿no? Varias causas pueden generar la vitaminosis: la mala alimentación, consumo excesivo de alimentos conservados o cocidos a altas temperaturas. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues lamentablemente las vitaminas se destruyen a altas temperaturas, entonces eso va a generar la avitaminosis, ¿no? O absorción deficiente, como en varias enfermedades. La enfermedad celíaca, en las diarreas, en las disenterías puede haber esto, o cuando hay cálculos a nivel de las vías biliares y no hay buena eliminación de las sales biliares, que juegan el rol muy importante en el proceso de absorción, ¿ya? Hay necesidad en muchas de ellas de mayores requerimientos, por ejemplo, en el embarazo, en los niños, cuando hacemos ejercicio intenso, en el hipotiroidismo o cuando hay fiebre, muchas veces necesitamos que tengamos un mayor aporte, ¿no? Y algunos tratamientos farmacológicos, sobre todo los antibióticos, ¿qué es lo que hacen? Cuando hay una infección bacteriana, pues consumimos antibióticos, ¿no? Y estos que destruyen la flora intestinal, por tanto, vamos a tener deficiencia de estas vitaminas, la vitamina K, la vitamina B12 y la biotina, que es la vitamina H, que también se sintetiza a nivel de bacterias, ¿no? Bueno, ya hemos visto que se clasifican de acuerdo a su solubilidad en dos grupos, las hidrosolubles y las liposolubles. Cuando digo complejo B, chicos, ¿a qué vitaminas me refiero? ¿Aló? B2, B6, B12. ¿Ya? ¿Qué más? B1, ¿no? Empezamos con la B1, le sigue la B2, la B3, la B5, la B6 y la B12. Sobre todo, esas son las que pertenecen al complejo B. Luego, en este grupo de hidrosolubles tenemos a la B8, llamada biotina, la B5, que es el ácido pantoténico, no nos olvidemos, la B9, el ácido fólico, y la vitamina C estaría en este grupo, ¿no? La vitamina C y todas esas otras que acabamos de mencionar, que son parte del complejo B. Como son hidrosolubles, estas no se acumulan en el organismo. Sí podemos tener acumulaciones de la B9 y la B12, pero no así de las otras. Como son hidrosolubles, estas se disuelven en agua, por tanto no necesitan transportadores a nivel del plasma y su vía de eliminación es a través de la orina. Entonces, cuando están en exceso, se eliminan por vía renal y es importante el aporte diario
de estas vitaminas liposolubles. Las fuentes diversas encontramos casi en las carnes, en el huevo, en la leche, en las legumbres, cereales, las verduras, los frutos secos sobre todo, los cítricos, los vegetales y las hojas verdes son buena fuente de estas vitaminas. Las liposolubles pueden almacenarse en el organismo y por eso, ya hemos hablado hace rato, generan esa toxicidad. Por tanto, como son hidrosolubles, no se disuelven en agua y estas generalmente para su transporte a nivel del plasma van a requerir de proteínas transportadoras. Una de ellas, por ejemplo, la albúmina. Y se almacenan sobre todo en el hígado, la vitamina D en los gorditos. ¿Por qué está baja? Porque esta es atrapada por el tejido graso. Y eso genera la toxicidad a nivel de estos tejidos, la mayor concentración de esta vitamina, y vamos a tener en los gorditos sobre todo bajos niveles de vitamina D en la circulación, y eso se ha visto. Y esta vitamina juega un rol de hormona, sobre todo, ¿no? La vitamina D, llevando a cabo una serie de procesos de regulación, desde participar en la secreción de insulina, por tanto, vamos a tener también un rol a nivel de lo que es la regulación de la presión arterial, la respuesta inmunitaria, etcétera, ¿no? Entonces, estas vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, encontramos sobre todo en aceites de origen vegetal, en los lácteos también están, en los huevos y en los derivados de la leche, ¿no? Pueden estar como provitaminas, por ejemplo, las provitaminas A, ahí tenemos a los carotenos, los betacarotenos en este grupo, y el retinol y el retinaldehído como provitamina A. El ácido nicotínico que viene de la vitamina B3 se puede producir a partir del triptófano, es decir, la niacina viene del triptófano y esta molécula va a ser la precursora de esas coenzimas, nicotinamina adenin dinucleótido y nicotinamina adenin dinucleótido fosfato. Bueno, también podemos observar que existen sustancias con estructuras químicas semejantes a las vitaminas y que pueden actuar como antivitaminas, es decir, antagonizar esas reacciones que estas coenzimas sobre todo llevan a cabo en los procesos metabólicos. Entonces, su función de estas antivitaminas es ser antagonistas metabólicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué están haciendo? Uniéndose al sitio activo y generando entonces la inhibición de muchos procesos metabólicos. Por ejemplo, el metotrexato es un antifolato, anticancerígeno, antineoplásico. Esta droga lo que hace es inhibir a la dihidrofolato reductasa, una enzimita que transforma el dihidrofolato en tetrahidrofolato. ¿Eso de dónde viene? Del ácido fólico, vitamina B9. Y el tetrahidrofolato es precursor de purinas y de la pirimidina de timina, activa la timidilato sintasa. Entonces, si no hay síntesis de purinas, no hay síntesis de esos nucleótidos, no vamos a tener replicación, síntesis del ADN, ¿no es cierto? Por lo tanto, el Bactrim, por ejemplo, hace lo mismo que el metotrexato, inhibe a la dihidrofolato reductasa, pero es sobre todo a nivel bacteriano, esa es su función, ¿no? En cambio, el metotrexato inhibe, es un antifolato tanto en humanos como en bacterias. Bueno, hace rato ya manifesté, cuando vienen de la dieta las vitaminas, en este caso liposolubles, se absorben ¿dónde? A nivel intestinal, no requieren de transportadores en ese proceso de absorción. ¿Y cómo ingresan a nuestro cuerpo? A través de la linfa, incorporándose en esas lipoproteínas que son los kilomicrones. Entonces, la linfa posteriormente al interior va a confluir a nivel de la circulación sanguínea y estas pueden almacenarse en tejido hepático o en tejido adiposo sobre todo, y también
ganas suficientes transformándose en coenzimas. Su proceso de eliminación, no olvidemos que a nivel de la sangre, estas vitaminas necesitan de moléculas transportadoras. Una de ellas, como ya dije hace rato, por ejemplo, es la insulina, la que va a transportar a estas vitaminas liposolubles. La vía de eliminación de estas vitaminas es a través del hígado por vía hepática. Se elimina con la secreción biliar y normalmente va a ser eliminado por las heces, ¿ya? Y en el caso de las hidrosolubles, estas vitaminas sabemos muy bien que para absorberse a nivel intestinal requieren proteínas transportadoras para ese proceso de absorción y se transportan, como ya dije, juntamente con los carbohidratos y aminoácidos a través de la vena porta hacia el hígado y no necesitan proteínas transportadoras para ser transportadas a través del plasma. Se distribuyen en los diferentes tejidos, pueden tranquilamente transportarse a través de la sangre porque el mayor contenido de esta es el agua y estas son van a requerir de transportadores. ¿Y cómo se elimina? Por vía renal, mediante la orina, es la vía de eliminación de las vitaminas. Bueno, las deficiencias, como ya dijimos, producen muchas enfermedades y sobre todo estoy hablando de las deficiencias a nivel de las vitaminas hidrosolubles. Van a estar ligadas a una serie de enfermedades, ¿no? Beriberi, por ejemplo, se produce por la deficiencia de tiamina. La queilosis, con esas grietas que se generan a nivel de la fisura de los labios, sobre todo, es por la riboflavina, genera la inflamación a nivel de los ojos. La seborrea que se produce puede ser por la deficiencia de esta vitamina. Y pelagra se debe a la deficiencia de la niacina, esa vitamina B3. Anemia megaloblástica, anemia perniciosa, debido a la deficiencia de ácido fólico, ¿no? El cofactor de la dihidrofolato reductasa es la vitamina B12 y esta hemos explicado ya hace rato, el dihidrofolato se transforma en tetrahidrofolato. Entonces está habiendo un proceso reductivo. Esto viene del ácido fólico y la enzimita que hace esta reacción es la dihidrofolato reductasa, ¿ya? Que está generando la incorporación a partir de 2 hidrógenos que tiene esta molécula, incorpora 2 más y por eso está produciendo el tetrahidrofolato y la enzima es una reductasa. ¿Cómo se llama? Dihidrofolato reductasa. Entonces el cofactor de esta enzima es la vitamina B12. No hay ácido fólico, hay anemia megaloblástica, pero también puede incidir en esto a que esto no se active por la deficiencia de esta vitamina. Por tanto, en ambas deficiencias puede haber esta problemática que es la anemia megaloblástica. En este caso, las células son bastante grandes, ¿no? Y anemia perniciosa también se genera por la deficiencia de esta vitamina. Y por la deficiencia de vitamina C, el escorbuto, ¿no? Y por deficiencia de la vitamina D, el raquitismo. Sabemos muy bien que la vitamina D participa en el metabolismo de calcio y fósforo, dos minerales importantes para la mineralización ósea. Entonces vamos a tener esta problemática por deficiencia de esta vitamina. No hay buena absorción de calcio y fósforo y por tanto el metabolismo óseo está afectado, ¿ya? Entonces vamos a ir describiendo ese grupo de vitaminas hidrosolubles, qué es lo que, en este caso, cuáles son las fuentes, qué funciones cumplen en el cuerpo, qué enfermedades pueden generar sus deficiencias. Ya hemos explicado cómo se llama
la vitamina B1, la tiamina, la forma activa, la tiamina pirofosfato. La vitamina B2 es la riboflavina, da lugar a dos coenzimas, flavina-adenina-dinucleótido y flavin-mononucleótido. La B3 es la niacina y da lugar a NAD y NADP. La vitamina B5, el ácido pantoténico, da lugar a la coenzima A. La vitamina B6, el piridoxal, va a dar lugar al piridoxal fosfato, que es la forma activa. La B8, llamada como biotina o BH, algunos autores la llaman también B7. La B9, conocida como ácido fólico, es precursora, hace rato ya les dije, del tetrahidrofolato. Y la B12, la cobalamina y su forma activa, la cianocobalamina, ¿no? La vitamina C es el ácido ascórbico y en realidad el L-ascórbico va a ser la forma que en el cuerpo actúa, sobre todo colaborando a esas hidroxilasas, esas enzimitas que llevan a cabo los procesos de hidroxilación. Hemos explicado ya en la clase anterior, dentro de este grupo están los citocromos P450, por ejemplo, que detoxifican el cuerpo porque hacen esos procesos de hidroxilación, y la vitamina que necesitan en esos procesos como coenzima es el ácido ascórbico. ¿Ya? Entonces, estas vitaminas principalmente van a actuar a nivel de los procesos metabólicos como cofactores enzimáticos, y muchos de ellos como coenzimas, ¿ya? Vamos a describir entonces a la tiamina, que es la vitamina B1. La forma activa es TPP, que quiere decir pirofosfato de tiamina, o también le llamamos, es lo mismo, difosfato de tiamina, ¿ya? Actúa como coenzima, por ejemplo, es parte de la piruvato deshidrogenasa, de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, complejos enzimáticos importantes, el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, parte del ciclo de Krebs, ¿no? Es conocido como factor antineurítico o anti-beriberi, ¿ya? En cuanto a su estructura, contiene este anillo de la pirimidina, y también tiene este anillo del tiazol, ¿ya? Entonces, esta molécula se une a través de estos metilos a dos grupos fosfato, por eso el nombre difosfato de tiamina, ¿ya? Y la parte de esta vitamina que actúa como coenzima es este anillo del tiazol. Es de color, en realidad, incolora, es cristalina y tiene un olor parecido a la levadura. ¿Dónde se absorbe? A nivel del duodeno. Necesitamos un medio ácido, y esto es muy importante saber. ¿Por qué? Porque para mejorar la absorción en muchos casos de estas vitaminas hay que conocer en qué condiciones debemos consumir. En este caso, esta vitamina tiene una mejor absorción en un medio ácido, por tanto, en ayunas. En ayunas sabemos que el pH a nivel gástrico intestinal está más ácido, ¿no? Entonces, ¿dónde se activa esta vitamina? A nivel hepático, llevando a cabo ese proceso de fosforilación, ¿no? Transformándose en el pirofosfato de tiamina. Y la enzimita que hace ese proceso de fosforilación de esta tiamina es la tiamina pirofosfato quinasa. No olvidemos, quinasa son enzimas que lo que están haciendo es procesos de fosforilación. Entonces, de esa manera, esta vitamina se activa a nivel hepático, pasa de tiamina a tiamina pirofosfato. Puede tal vez almacenarse en pequeña proporción, sobre todo a nivel de músculo, a nivel de cerebro, también un poquito podemos encontrar en riñón, en hígado y en corazón, pero no es un almacenamiento así mayor como el de las vitaminas liposolubles.
Ya dijimos, las hidrosolubles, ¿por dónde se secretan? Por la orina, y pueden estar esterificados a sulfatos, ¿no? Entonces, en su eliminación son importantes los sulfatos porque va a salir como sulfato de tiamina. Esta vitamina participa en el metabolismo de carbohidratos y por tanto hay mayor necesidad cuando hay mayor consumo de hidratos de carbono. Fuentes, diversas fuentes, ¿no? Encontramos acá carnes, sobre todo, carne de res, en la leche, en los derivados, en los pescados, en los mariscos. Vemos aquí los cereales, ¿no? Las legumbres también podemos encontrar. Ahí se encuentran los granos enteros. Por eso es importante consumir los granos. Estoy hablando de las almendras, estoy hablando de las nueces, del maní. Entonces, requerimos diariamente de 1 a 2 miligramos por día y en el embarazo en una mayor concentración, unos 5 miligramos por día. ¿Ya? Y también en la lactancia y en los pacientes hipertiroideos, porque tienen mayor metabolismo, vamos a necesitar mayor requerimiento. En el alcoholismo y en situaciones de fiebre y la necesidad de una mayor concentración de esta vitamina. ¿Por qué es importante? Porque a nivel del metabolismo actúa como coenzima, colaborando a varias enzimas, ¿no? Hace rato ya les hablé el complejo piruvato deshidrogenasa. La función de esta enzima, la piruvato deshidrogenasa, es transformar el piruvato en acetil coenzima A, y es un complejo multienzimático constituido por 3 enzimas prácticamente, y también es parte del complejo alfa-cetobutarato deshidrogenasa que está en el ciclo de Krebs. Entonces, estamos viendo esas 2 reacciones importantes, sobre todo, entonces, importante esta vitamina para el metabolismo de carbohidratos. También actúa como coenzima de las deshidrogenasas de cetoácidos. Aquí hablo de la enzima que se encarga de degradar los aminoácidos de cadenas ramificadas, y en este caso estoy hablando de la leucina, isoleucina y valina. Y a nivel de la vía de las pentosas participa en la reacción de esas transcetolasas. Es una coenzima de las transcetolasas, ¿ya? Entonces, aquí vemos que el piruvato, esa molécula que proviene, son 2 moléculas que provienen de la degradación de una de glucosa en la vía glucolítica, y para entrar al ciclo de Krebs se tiene que transformar en acetaldehído, y el acetaldehído después en acetilcoenzima, y esta ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, también en las bacterias, cuando estas generan la fermentación alcohólica, este acetaldehído por la alcohol deshidrogenasa se transforma en etanol. Entonces, vemos acá la tiamina pirofosfato está actuando como cofactor de este complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa. De igual manera usamos el magnesio en esta reacción de descarboxilación oxidativa, ¿ya? Y aquí a nivel del alcohol deshidrogenasa, esa enzimita que degrada el etanol, la coenzima que requiere este proceso es NAD reducido, sale NAD oxidado, por tanto el sustrato se está reduciendo, ¿no? Entonces podemos mencionar varios ejemplos en los cuales participa esta vitamina, que es la tiamina pirofosfato. Ya dijimos su función, que es participar en el metabolismo de carbohidratos, ¿no? Es un cofactor coenzimático. Entonces, importante para generar, ¿qué cosa? Energía, ese ATP. También participa en la transferencia de residuos hidroxialquilos en los grupos aldehídicos activos.
¿no? Tiene otra función. También esta vitamina participa en la conducción nerviosa, porque al hacer el proceso de fosforilación del canal de cloro, va a regular el cloro y este participa en la conducción nerviosa, ¿ya? Por tanto, es una vitamina que tiene una función muy importante a nivel mental y entonces es importante para mejorar la capacidad de estudio y aprendizaje, ¿no? Esta vitamina. Y algo que hace a nivel de las paredes arteriales esta vitamina es evitar la acumulación de grasas. Su deficiencia que produce esa patología conocida como beriberi. Es decir, la falta de energía por la deficiencia que se genera en esta patología va a producir daño a nivel de los nervios periféricos y generando lesiones donde a nivel del sistema nervioso. Por tanto, esos mareos, esa fatiga, ese cansancio, esa cefalea, esa debilidad y también se manifiesta con taquicardia. Como no hay energía, va a generar alteraciones neurológicas, generando inestabilidad emocional, pérdida de la memoria, cansancio, irritabilidad. También puede derivar a insuficiencia cardíaca, atrofia, debilidad y edema, es decir, que está generando a nivel cardíaco alteraciones, inflamación a nivel de lo que es el sistema nervioso periférico, por eso decimos una polineuritis periférica, y puede producir agotamiento y anorexia. Algo que se produce en los alcohólicos y aquellos que consumen narcóticos sobre todo es la encefalopatía de Wernicke con psicosis de Korsakoff. Esto genera, ¿qué cosa? La deficiencia de esta vitamina. En muchos casos hemos visto mencionar que indigentes, por ejemplo, han muerto en la plaza principal, es principalmente por esta situación que se está generando. El alcohólico no consume alimentos, además en estos hay un síndrome de mala absorción y eso está generando, ¿qué cosa? Una avitaminosis de esta vitamina y como efecto esta encefalopatía conocida como Wernicke-Korsakoff, ¿ya? En dietas altas de carbohidratos puede haber mayor concentración de lactato y piruvato. No olvidemos que los carbohidratos cuando están en la elevada concentración, la insulina que secretamos para nivelar esto va a activar la vía glucolítica y la glucólisis produce piruvato y el piruvato se transforma en lactato. Entonces, la acidosis láctica es mortal para las células, es dañina, ¿no? Genera daño a nivel celular. Vamos a pasar a la vitamina B2. ¿Cómo se conoce a esta vitamina? ¿Con qué nombre, chicos, dijimos? ¿La B2? Riboflavina. Riboflavina. Y precursor de estas dos coenzimas, flavin mononucleótido y flavin adenin dinucleótido. Al igual que el anterior, estas coenzimas, sobre todo, son coenzimas de las oxidorreductasas. Ya hemos hablado de estas a nivel de ese grupo de enzimas. Y estas van a participar juntamente con el NAT, que viene después de la vitamina B3, es la precursora, van a participar en la respiración celular. ¿Por qué? Porque estas coenzimas que participan en esos procesos de oxidorreducción van a recibir entonces los hidrogeniones, los electrones, transformándose en flavin mononucleótido H2 o flavin adenin dinucleótido H2. Y esta es la que transporta esos electrones a la cadena transportadora de electrones. Por tanto, participa en la respiración celular.
¿ya? Entonces, estas coenzimas tienen el anillo flavínico, que como ya hemos explicado las clases anteriores en oxidación biológica, ese anillo va a ser el encargado de recibir electrones, hidrogeniones y liberar dependiendo del tipo de reacción que catalizan. Y su principal función es recibir de los procesos, en este caso en el ciclo de Krebs, oxidativos, y transportar al complejo 2 en la cadena respiratoria, ¿no? Como ya dije, participan en muchas reacciones de oxidorreducción, sobre todo a nivel del ciclo de Krebs, a nivel de los procesos oxidativos de aminoácidos y a nivel de la beta-oxidación. Ahí no solamente necesitamos FAT en la beta-oxidación, sino también necesitamos NAD. Entonces, estas coenzimas sobre todo son coenzimas de algunas deshidrogenasas, de oxidasas y monooxigenasas. Entonces, su principal papel va a ser generar energía. ¿A partir de qué? A partir de carbohidratos y a partir de lípidos. Cuando un ácido graso se degrada a través de la beta-oxidación, usa FAT y usa NAD en esos procesos oxidativos. También estas coenzimas participan en la síntesis de proteínas. Se usa en repostería como aditivo alimentario, sobre todo para generar ese color amarillo intenso. Cuando queremos hacer repostería y deseamos que las masas tengan ese color, esta vitamina también se utiliza como aditivo, en este caso, alimentario. Entonces, no olvidemos que estas flavinas, en esta forma reducida, que participan en esos procesos de las oxigenasas y oxidasas, van a ser responsables, como ya hemos explicado en la clase en los capítulos anteriores, del estrés oxidativo, es decir, de generar ¿qué cosa? La formación de radicales de flavina en este caso, es decir, hidroperóxidos, y eso va a ir a generar radicales superóxidos y peroxihidroxilos, y también puede ir a dar lugar a radicales hidroxilos, como ya hemos explicado, ¿ya? Entonces vemos acá la estructura del flavín mononucleótido, viene a ser hasta acá. ¿Qué es lo que tiene el anillo de isoaloxacina? Esas flavinas, que es el que va a este nivel, vemos que está recibiendo un hidrogenio, a este otro nivel, este otro, por tanto, transformándose de FAT-H en FAT-H2, o perdón, aquí no sería FAT-H2, sino sería flavín mononucleótido H, flavín mononucleótido H2. En cambio, cuando decimos FAT a esta estructura, se incorpora el nucleótido de adenina. ¿Qué es esto? Una base nitrogenada. Esta base nitrogenada que tiene adenina y tiene un azúcar, en este caso de 5 carbonos, es la ribosa. Por tanto, ¿de qué estoy hablando? De un nucleósido. Y si a este nucleósido le incorporamos un grupo fosfato, ¿qué nombre recibe? Nucleótido. ¿Y por qué decimos difosfato? Porque este nucleótido está constituido por 2 fósforos. Entonces, el nombre sería flavina, porque tiene este anillo de flavina, adenina, porque tiene la base nitrogenada de adenina, y dinucleótido, porque este nucleótido tiene 2 fosfatos. Entonces, flavin, adenin, dinucleótido. ¿Está claro, chicos, respecto a la explicación de comprender por qué mononucleótido y por qué dinucleótido? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Entonces, no olvidemos, estas coenzimas tienen este anillo de isoaloxacina, que se conoce también como el anillo flavínico, que es el que está participando en esas reacciones de óxido-reducción. Y fuentes parecidas a las anteriores, ¿no? Las carnes, el huevo, la leche, encontramos en las frutas,
en legumbres, en el pollo, encontramos en las espinacas, en varias fuentes entonces de esta vitamina. Vemos aquí los tomates, la zanahoria, las naranjas son fuente de vitamina B2. ¿Y qué requerimientos necesitamos? 1.1 a 2 miligramos cada día, ¿no? De acuerdo a las recomendaciones que se tiene para estas vitaminas. Deficiencias casi no se ven y tampoco dan lugar a enfermedades, solamente observamos estas llagas conocidas como queirosis, ¿no? Hay inflamación a nivel de la lengua, como vemos aquí a nivel de los labios, puede haber descamaciones, inflamaciones y demolición también, generándose heridas, ¿no? Llaguitas, y a nivel de la piel genera la dermatitis seborreica. Puede haber retraso en el crecimiento porque nuevamente son coenzimas que están participando en los procesos metabólicos de generación de energía, y puede también generar perturbaciones a nivel de los ojos, desmineralización de la mielina, debilidad muscular, no hay buena producción de glóbulos rojos, por tanto anemias, y podemos evaluar la deficiencia de esta vitamina midiendo la activación de la glutatión reductasa, donde en los eritrocitos, añadiendo esta coenzima FAT. Y esto nos va a determinar la deficiencia de esta vitamina. Es una prueba que se utiliza para ver la deficiencia de esta. Y nos tocaría la vitamina B3, ya es hora, quedamos ahí. No sé si tienen preguntas, chicos. ¿Hay preguntas? ¿Aló? Bueno, quedamos en esta clase en vitamina B3 para continuar la próxima entonces. Que les vaya bien, chicos. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Buenas doctora. tardes. Hasta luego. Gracias, doctora. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias a la persona que me está colaborando en las grabaciones, ¿ya? Y nos tocaría la vitamina